Buenos días, estudiantes y profesores. El tema que nosotros nos tocó fue el texto argumentativo. En mi grupo está conformado por Sergio, Carol Lázaro, Alejandro Duán Hernández y Fabián. ¿Qué es el texto argumentativo? Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin persuadir al destinatario, o en este caso el receptor, del punto de vista con el cual se tiene un asunto, o bien conveniéndolo de una falsedad, o sea, hacerle creer al receptor del emisor que le está dando a él, que le está diciendo una falsedad, por lo cual aporta determinadas razones por las cuales decirle eso. ¿Cómo reconocer que es un texto argumentativo? ¿Cómo lo reconocemos? Pues tenemos que utilizar los elementos de comunicación. ¿Cuáles son? Que son el emisor, el destinatario, o en este caso el receptor, y el objeto. Bueno, en el emisor actúa con el propósito de convencer o persuadir al destinatario. ¿El destinatario quién es? Es la persona a la cual se le dirige el mensaje. El objeto de la argumentación, ese es el tema. A la hora de producir este tipo de textos, el emisor debe mostrar sus capacidades o dotes que tiene con el razonamiento. ¿Y cuáles son? Son dos puntos claves: el orden de ideas que tiene en el texto argumentativo para poder producirlo, y la forma de presentar ese tipo de ideas directas al receptor. Es así, se los digo en pocas palabras, que el emisor debe tener muy claras las ideas con las cuales le va a presentar el argumento al receptor. ¿Quién es el que lo va a recibir? En este caso, el receptor. Hola, buenas tardes. Yo les vengo a hablar acerca sobre las características lingüísticas del texto argumentativo. Bueno, la primera de ellas es la presencia a veces del receptor, el cual se refleja mediante formas gramaticales de segunda persona. De esta forma, el emisor puede seleccionar al destinatario dependiendo del mensaje que quiera influir o dirigirse hacia él. La segunda es el uso de expresiones en las que hace valoraciones ya sea tanto positivas o negativas. Un ejemplo de expresiones positivas puede ser precioso, y un ejemplo de expresiones negativas pueden ser cosas antiestéticas o cosas absurdas. Con ellas lo que se intenta es atraer al receptor hacia sus puntos de vista, es decir, se propone influir en el destinatario. Bueno, la tercera es la presencia de varias voces, por la cual es fundamental distinguir la voz y las opiniones del emisor de otras voces, que se introducen como argumentos de autoridad, o bien para aceptarlas o para refutarlas. La cuarta son sustantivos concretos o abstractos según sea el tema. La quinta son verbos en presentes de indicativo o varios tiempos de su conjunto en las oraciones subordinadas. Las sextas son adjetivos y adverbios para precisar y valorar. Las son abundancia de tecnicismos. La octava es la modalidad enunciativa para presentar la tesis. La novena es la modalidad no enunciativa para las opiniones, en la cual entra la dubitativa y la interrogativa. Y la décima son periodos sintácticos extensos, en la cual entra la subordinación y oraciones explicativas. Tipos de textos argumentativos. Los géneros discursivos que presentan como secuencia dominante la argumentación, por tanto, son textos argumentativos. Algunos ejemplos donde predominan la argumentación son una discusión cotidiana, entrevistas laborales, artículos de opinión, debates, anuncios publicitarios, cartas al director, artículos de investigación, etc. En estos ejemplos, a menudo la argumentación se combina con la explicación, quiere decir que va a la par de ella. A partir de esto podemos nombrar algunos ejemplos con estructura argumentativa, los cuales son el ensayo, la oratoria política, los artículos de opinión,
los anuncios publicitarios, los artículos de investigación, los debates, los coloquios, los informes, etc. Estructura general del texto argumentativo. Esta está dividida en 4 partes o la conforman 4 partes. La introducción presenta tema y capta la atención. La tesis es la idea que se defiende o se refuta. El cuerpo argumentativo son las razones o pruebas que defienden o refutan la tesis. Y la conclusión es la breve mención de los argumentos y la confirmación de la validez de la tesis. Ahora hablaremos de cada una de ellas. La introducción. Su finalidad es presentar el tema sobre el cual se quiere argumentar. Es decir, este tiene como función captar la atención y despertar el interés en el receptor, que es quien recibe el mensaje. La tesis es la idea que se defiende o rebate. Esto quiere decir que, por lo tanto, la tesis es el núcleo de la argumentación, la parte central del texto argumentativo. Esta tesis se puede dar al principio o al final de un texto, eso dependiendo del razonamiento, que quiere decir la opción que optamos por elegir en la argumentación. En esta hay 3 tipos. Primero, argumentación deductiva. Presenta una orientación demostrativa. Esto quiere decir que en esta hace parte una o varias ideas generales que nos hacen llegar a una conclusión mediante hechos, pruebas y argumentos. En esta argumentación, la tesis iría al principio. La argumentación inductiva. De esta parte, la presentación de una serie de argumentos, tras un análisis y razonamientos, se llega a una modo conclusión, una tesis. O sea, quiere decir que la tesis iría al final. Y la argumentación mixta contiene los elementos del esquema inductivo y deductivo. Esto quiere decir que al principio se formula la tesis, se muestran hechos o razones que la confirmen y al final se repite la tesis con alguna variante en sí. En conclusión, la argumentación deductiva, la tesis iría al principio del texto, en la argumentación inductiva iría al final del texto y en la argumentación mixta la tesis iría al principio y se repetiría al final del texto. Ahora hablaremos del cuerpo argumentativo. Este son las razones o pruebas que defienden o refutan la tesis. Esta hace parte de la argumentación ya dicha y está constituida por argumentos y contraargumentos. Cuando se quiere defender una opinión, suele adoptarse 3 posturas argumentativas, las cuales son: postura positiva. El emisor aporta argumentos que apoyan la tesis, es decir, aporta de forma de conveniencia a su tesis para convencer al receptor, o sea, de forma positiva. Negativa. Se ofrecen razones que refutan o rechazan los argumentos contrarios desde el punto de vista, es decir, que se agregan argumentos que repliquen desacuerdos desde un punto de vista, sea el emisor o el receptor. Y postura ecléctica, se aceptan razones ajenas y se aportan argumentos propios. Esto quiere decir que se aceptan algunos aportes del receptor, pero también se incluyen los del emisor. Y al final, la conclusión, que es donde se recuerda la tesis, partes relevantes y se insiste en la posición argumentativa adoptada, es decir, la breve mención de la tesis y su validez.
Hola, yo voy a hablar de las falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son una máscara que ocultan la verdad y que aprender a identificarlas nos ayudarán mucho a reconocer engaños, mentiras o cosas que nos podrían afectar en nuestra vida. Empecemos por las falacias más habituales. La primera falacia, la falacia ad hominem, o mejor dicho, doble cara. ¿Por qué doble cara? Porque esta falacia dice y argumenta que lo que argumenta la persona que está dando esa confirmación, esa argumentación, es falsa o errónea porque lo dice esa persona y no porque el razonamiento le falta razonamiento, no lo dice por el razonamiento, sino porque es esa persona y no porque está mal en sí el argumento, sino porque es esa persona. Y pues en sí está pues diciendo a los demás, de cierto modo, de que no le pongan cuidado, de que está mal, está erróneo. Por ejemplo, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Ahora seguimos con el argumento ad ignorantiam, o yo lo digo, ignorante. Bueno, esta falacia solo se da especialmente cuando tú dices que es algo verdadero solo porque no se ha comprobado que es falso. Y al revés, o sea, se dice que si algo es falso es porque no se ha comprobado que es verdadero. Entonces, cuando les dicen algo como que es algo verdadero o falso, depende, si no está refutado, si no está confirmado, no coman cuento, o sea, miren bien, verifiquen, rectifiquen que está bien lo que les dicen, si está comprobado, o sea, no coman cuento y si alguna vez les dicen la receta mágica para crecer 10 centímetros más, va a ser falso porque no está refutado, no existe esa receta mágica, solo tienen que refutar y rectificar que todo está bien. Un ejemplo de esto sería que yo no puedo demostrar que en lo más profundo del océano haya un ser, un monstruo así gigante como el megalodón, pero podría decir que no es falso, porque, o sea, no está comprobado que es verdadero. Ese sería un ejemplo de este argumento. Ahora sigue el argumento ad verecundiam, que es el argumento dirigido al respeto en latín, a la traducción del latín. Bueno, este argumento es lo contrario a lo que dije anteriormente. Este argumento dice que dependiendo del prestigio a esta persona, se refuta un argumento. O sea, dependiendo de la persona que es o del prestigio que tenga, el argumento tiene que ser válido. Entonces, si alguna persona le dice que pues, no está de acuerdo, lo van a criticar porque es una persona que tiene gran prestigio en el campo que ejecuta o en ya sea en lo que esté dispuesto a realizar. Tiene un cierto prestigio y si alguien lo critica es porque está mal y porque pues está mal, no tiene bases. Un ejemplo de esto es, tiene que ser verdad si la profesora lo dijo. El siguiente argumento es el argumento ad baculum, argumento que apela al bastón. Ok, este argumento habla de sostener la validez por el medio o el uso de la fuerza sosteniendo la fuerza. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un ejemplo de esto es que, pongamos de ejemplo, no llevar casco. No llevar casco, eso te implica que si te cruzas con un policía, puede que no, te cobre una multa. Si te cobra una multa, pues eso está mal. Si el policía te detiene por el casco, que no llevas casco, pero tú llevas casco porque no quieres pagar la multa, más no quieres la seguridad. Tú lo único que quieres es no pagar la multa.
Esto es lo que quiere decir este argumento. El siguiente argumento es el argumento ad populum, o como yo le diría, opinión popular. Responder a un argumento o afirmación que tiene la gente en general o un grupo amplio de personas. Por ejemplo, a las mujeres les gustan los hombres altos, o esa película tiene que ser buena porque mucha gente la ve. Y ya saben, no caigan en las falacias y no coman cuento. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandro y en este momento te voy a presentar la parte que me correspondió a mí, que es enseñarte un ejemplo de un texto argumentativo para que quede un poco más claro y puedas entender muy bien la estructura. Así que en este momento voy a empezar a leer el ejemplo y tú posiblemente estés viendo el texto en pantalla. El título y tema: la Ley de Extranjería en España. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, reconoce en su artículo 2 idénticos derechos y libertades para todos los habitantes del planeta sin distinción de raza o lugar de nacimiento. Esta vendría siendo la introducción, que tiene como finalidad generar en nosotros un interés hacia el texto e intentar que nosotros estemos pendientes de lo que va a suceder y estemos interesados. Vamos a seguir con la segunda parte del texto, que vendría siendo la tesis, en este caso porque a veces también puede estar al final, pero en este caso, menciono nuevamente, está al principio. La Ley de Extranjería Española de 1985, como casi todas las de los países desarrollados, procura tenerse al texto legal de aquella declaración, pero inevitablemente vulnera, si no en la letra, si en el espíritu, la intención de la misma. La tesis es la idea que se defiende en el texto. Es la idea principal que vamos a argumentar a favor y tiene como objetivo aclararnos también de qué va a tratar y qué tema vamos a defender. Siguiente. Argumento primero. No debemos olvidar que legalidad y justicia no son conceptos necesariamente sinónimos. El hecho de negar a otro ser humano el acceso a las fuentes de trabajo y de desarrollo económico que no encuentra dentro de sus fronteras se opone claramente al deseo de igualdad universalista que ha cultivado Occidente desde la Revolución Francesa. Ese es el primer argumento, que busca persuadir al lector la forma de pensar que estamos intentando proyectar. Siguiente. Cierto es que proporcionar a los inmigrantes el mismo tratamiento legal que a los ciudadanos de un país suele provocar tensiones sociales y el desarrollo de actitudes xenófobas por parte de la población nativa. Pero refugiarse en razonamientos de este tipo para justificar leyes injustas y aplicaciones represivas de las mismas revela una visión política de muy corto alcance. Las leyes inmigratorias pretenden ser principalmente mecanismos reguladores. Toda regularización es excepcional y nunca puede convertirse en permanente. Este es el segundo argumento. Con esto ya cerramos el cuerpo argumentativo. Y bueno, vamos a seguir con la conclusión. Por tanto, la ley de extranjería debería estar sometida a un proceso de revisión continuo. Solo esa constante adecuación a la realidad permitiría que la legalidad estuviera en la mayor medida posible al servicio de la justicia. Conclusión: en este ejemplo se utiliza una argumentación deductiva, se explica la tesis al principio del texto, después en el cuerpo de la argumentación se procede a la consideración, valoración, discusión y réplica de otras ideas y opiniones, así como la modificación, justificación, fundamentación o consolidación de las propias en función de los argumentos aducidos a lo largo del debate. La argumentación se cierra finalmente con una conclusión en la que se reafirma la tesis de partida. Nuevamente menciono, la tesis es lo que defendimos en este caso y, como se dieron cuenta, se reafirmó al final del cuerpo argumentativo y por ende podemos concluir este texto como un texto con una estructura válida y espero que lo hayan entendido. Van a continuar con mis compañeros.